Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, a los que tuvisteis un programa previo, visteis que quien tenía que moderar esta mesa era Lluís Blanc. Obviamente no soy Lluís Blanc. Lluís me ha pedido que le sustituya porque tiene un problema familiar y yo encantada de estar aquí hoy con vosotros. En segundo lugar, agradecer a Biocat, a Eurecat y a FENIN que hagamos este tipo de jornadas, porque yo creo que justamente en esta mesa vamos a ver que a veces las iniciativas particulares y las ganas de los investigadores y las investigadoras de hacer cosas van casi por delante que la organización más macro, ¿no? En la jornada de ayer en la que yo no pude estar se habló de datos, de hecho Arcadi también ha hablado mucho de datos, ¿no? Pero es que la medicina personalizada no son solo datos. Y la medicina personalizada que ya se está haciendo, diría que en todos los centros asistenciales de Cataluña, conlleva muchas cosas. No solamente tener unas tecnologías, unas nuevas herramientas, unos nuevos perfiles profesionales en nuestros equipos, son muchísimas cosas y la realidad es que ya se están haciendo. Y entonces la gracia de esta mesa redonda de hoy es que tenemos 4 personas, muy relevantes todas ellas, que nos van a presentar cada uno de ellos una de las muchas iniciativas, me imagino, que están haciendo, ¿no? Tenemos a Lidia Blay, que es cirujana en el Hospital de Can Ruti, Enriqueta Felip, que además de expresidenta de la SEOM, bueno, ella nos lo contará, es oncóloga en el BIO. Nuria Montserrat, investigadora y CREA con un grupo de investigación en el IBEC y además coordinadora de la Red Nacional de Biobancos y Biomodelos del Carlos III. Y Joan Comella, director, he visto, de Innovación, Recerca, Investigación y Aprendizaje de Sant Joan de Déu. Por lo tanto, yo les doy 10 minutos para que presenten su iniciativa, la que hayan elegido, y luego podemos debatir un poco, bueno, las preguntas que tengáis. Yo lanzaré una pregunta a ver si ellos pican y si no, espero que piquéis vosotros. Gracias. Joan. Gracias, Marga. Gracias, Biocat y FENIN y Eurecat por invitarme. Yo voy a hacer un disclaimer. Si a las 12 tengo que salir, no os asustéis, no pasa nada. Es una cosa que estaba programada, vamos con un poco más de retraso y no quiero interrumpir. Mirad, yo os venía a explicar, como decía Marga, una iniciativa muy particular que estamos desarrollando en el Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu. Y como intentaré convenceros, es una iniciativa que por definición acaba siendo personalizada. Tenemos el hospital en estos últimos 25 años se ha ido transformando en un hospital de alta complejidad, de alta especialización. Y con esta evolución era un hospital, como dice mi jefe, de leche y vacunas en la Illa. Ahora es un hospital global, recibe incluso pacientes internacionales. Con esta evolución lo que ha pasado es que prácticamente todo lo que vemos es raro. Todos son enfermedades raras, enfermedades minoritarias. Las enfermedades minoritarias, por definición, hay que tratar a cada uno de los enfermos, en este caso niños, como tales. Y hay que pensar que enfermedades raras hay aproximadamente, no sabemos, pero con detalle, pero hay unas 8.000. Y dices, son raras individualmente. Pero cuando las coges colectivamente no son raras. En Cataluña hay 300.000 enfermos de enfermedades raras. Yo os diría que hay 300.000 familias afectadas por tener un hijo de enfermedades raras. En España hay 3 millones y en Europa hay 30 millones de enfermos de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque son muchas, pero cogidas individualmente son raras. Raras o ultra raras. La definición de raras es un caso por cada 100.000 habitantes. Sant Joan de Déu, siendo uno de los grandes centros que trabaja en enfermedades raras, tenemos solo 1.400 y solo tenemos
cerca de los 30.000 enfermos que visitamos. Cada uno de estos enfermos tiene una problemática particular. Y dejadme que os diga que el 80% de ellas son genéticas, de debut en la infancia, y por tanto, todo esto que estoy diciendo son retos. El 80% de los enfermos mueren antes de los 5 años. El 50% de los enfermos no tienen diagnóstico. Los 50% que tienen diagnóstico les tarda 4 años hasta que encuentran el especialista que sabe de esa enfermedad. Eso quiere decir que los enfermos están donde están y acaban concentrados, supone un cambio de domicilio, etcétera, etcétera, y acaban concentrados alrededor de uno de los grandes hospitales, La Paz, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, etcétera, etcétera, y pueden ser de Calatrava, pueden ser de donde sea, ¿no? Y el otro drama es que el 95% de estas enfermedades no tienen tratamiento curativo, tienen tratamiento sintomático, pero no curativo. Fijaros lo que os acabo de decir, esto entronca totalmente con datos raras, o sea, no sabemos muchas veces ni tan siquiera la historia natural de la enfermedad y para eso necesitamos datos y agregación. No tenemos tratamientos, muchas veces no tenemos diagnóstico, muchas veces el diagnóstico, como os digo, es genético, 70-80%. Secuenciamos, vemos cosas que cambian y no sabemos si son significativas o no. Otra vez, agregación, datos, etc. Pero en el fondo, personalización, porque tú lo que tienes en la consulta es un niño enfermo y no tenemos tratamientos. Los tratamientos en el ámbito genético, ¿a qué os llevan? Inmediatamente terapias avanzadas, terapia génica para corregir los defectos genéticos, terapias celulares o inmunoterapia. Entonces, este es el proyecto. Tenemos solo 10 minutos. Yo no sé si parar aquí o continúa un poco más. Pero, ¿qué me gustaría explicaros? Primero, que estamos absolutamente comprometidos con este proyecto. Hemos liderado una red de 28 hospitales españoles para incrementar el número de datos. Los 28 hospitales españoles referenciales en patologías raras pediátricas, con un proyecto de compartir datos, una locura. Compartir datos en este país es una locura, conservando el GDPR, bueno, no os voy a explicar. Y luego con una fuerte iniciativa en investigación, tanto en la parte de entender las enfermedades y, por tanto, en el diagnóstico genético, como estar en la frontera en los tratamientos. Y con esto acabo. Los tratamientos de terapias avanzadas en Sant Joan de Déu, junto con el clínico, hemos desarrollado la primera inmunoterapia, el primer CAR-T, una historia muy bonita que podría explicar. Fue la primera vez que se desarrolló en Europa. Y eso quiere decir, seguramente muchos lo sabéis, coger tus linfocitos, extraerlos, modificarlos genéticamente con un lentivirus, reprogramarlos contra una característica particular de ese tumor, suelen ser tumores oncohematológicos, leucemias o linfomas, sobre todo leucemias, ¿de acuerdo? Reprogramas esos linfocitos, los vuelves a introducir y esos linfocitos reprogramados son capaces de atacar el tumor. A mí me parece que esto es personalización. Esto, como decía aquel, cuando la ciencia es suficientemente avanzada, a veces es difícil de diferenciarla de la magia. Y estos niños, al final, tienen una oportunidad nueva y creo que eso es la punta de lanza, la punta tractora para que podamos desarrollar más y nuevos tratamientos en esta tercera oleada terapéutica. Estamos ahí, queremos estar ahí, nos falta mucha ayuda, somos inclusivos, queremos hacer alianzas y esto es en públicas, privadas, tenemos muy buena relación con alguno de vosotros y queremos seguir por esa vía para dar esperanza a gente que se lo pasa muy, muy mal. Muchas gracias. Joan, Enriqueta. Gracias, Marga, gracias. Es un honor para mí estar aquí, la verdad es que lo agradezco mucho. Lo ha comentado Marga, ¿no? Yo he sido hasta hace un mes presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, soy oncóloga, trabajo en el Hospital Vall d'Hebron, en Bio, ¿no? Y bueno, quería comentar un poco cómo vemos nosotros la medicina personalizada, ¿no?, en cáncer.
Y quizá empezar, bueno, pues este año, ¿no? El año 2023 se van a diagnosticar en España 290.000 nuevos casos de cáncer, ¿no? Recordar las cifras porque siempre, ¿no?, representan una magnitud que, bueno, que parece, ¿no? 290.000 nuevas personas se van a diagnosticar de cáncer este año, ¿no? Y la medicina personalizada, aunque es un término muy amplio, ¿no?, es una realidad en cáncer, ¿no? Y hablamos de, bueno, de determinación de genes o proteínas, ¿no?, que nos ayudan en el diagnóstico, también en el diagnóstico precoz y también en el tratamiento, ¿no? Y esto es una realidad. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, hay tumores poco frecuentes, los sarcomas, que necesitamos biomarcadores para poder diagnosticarlos bien. Diagnóstico precoz, bueno, pues sabemos que tenemos familias, ¿no?, con una alta predisposición genética al cáncer, ¿no?, y la determinación de BRCA1, BRCA2 es una realidad también en nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, también lo estamos haciendo. Y quizá lo que ha costado más, ¿no?, es la determinación de factores moleculares que nos predicen a la respuesta a algunos fármacos, ¿no? Y los necesitamos. En estos momentos tenemos fármacos en la práctica clínica que no los podemos administrar sin un biomarcador. Y aunque parezca que esto no puede ser, pues hasta hace muy poco no tenemos establecido cómo realizábamos la determinación de estos biomarcadores. Comentado, he estado en la Sociedad Española de Oncología Médica, hicimos una encuesta a finales del 2021 a todos los centros españoles, ¿no? Llegamos a la conclusión que en los hospitales los oncólogos y patólogos dijeron que solo el 50% de los hospitales tenían acceso a técnicas de NGS para el diagnóstico y para este análisis que es necesario para el tratamiento, ¿no? Desde entonces ha habido muchas iniciativas. Nosotros en Cataluña hemos tenido la instrucción del CatSalut, que es muy positiva, muy buena, estamos muy contentos, ¿no? Y en estos momentos podemos hacer determinaciones moleculares, ¿no?, para los pacientes que necesitamos decidir el tratamiento en función de estas determinaciones moleculares, ¿no? Y esto es así en cáncer de pulmón, sabemos que no es una sola enfermedad, son muchas, cáncer de colon, cáncer de mama, y esta es una realidad, ¿no? Pero desde luego tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y aquí quizá pues enlazo un poco en el proyecto de lo que quizá en Bio, ¿no?, en Vallebrón, en el Servicio de Oncología, hemos hecho en los últimos años, ¿no?, que es intentar, delante de un paciente, intentar tener todo el análisis molecular, no solo los paneles que en estos momentos tenemos aprobados, sino paneles más amplios, ¿no?, que nos permitan detectar alteraciones para los cuales también hemos trabajado en construir un programa de ensayos clínicos amplios, básicamente ensayos fase 1 con nuevos fármacos, ¿no?, y entonces intentar, ¿no?, en nuestros Molecular Tumor Boards relacionar estas alteraciones moleculares con la posibilidad de inclusión en estudios clínicos que tengan una lógica biológica, ¿no?, en poblaciones muy pequeñas. Porque hablábamos de enfermedades raras, pero es que en muchos casos estos pacientes con estas alteraciones poco frecuentes en cáncer son enfermedades raras, ¿no? Estamos hablando de ENTRAC, que lo vemos en el 0,2%, ¿no?, de la población, y puede ser tanto en población pediátrica como adulta, ¿no? Por lo tanto, muchos retos. Hemos trabajado en esto, en construir, ¿no?, este análisis de los tumores, de la biopsia líquida, en tener un programa de ensayos clínicos, ¿no? Y aquí quizá, ¿cuál es el futuro, ¿no?, que vemos, ¿no? O sea, a ver, primero el agradecimiento a los pacientes, ¿no?, porque al final cuando estamos hablando de ensayos clínicos, pues son muy generosos, ¿no? Y esta es una realidad, ¿no?, aquí en Cataluña, en España, los pacientes y familias, ¿no?, ante la opción de un ensayo clínico. Luego tenemos ya otra situación. Los pacientes no solo participan, sino son parte, ¿no?, del diseño, ¿no? Y en estos momentos también ya pues, los pacientes están en el diseño de los estudios clínicos un poquito para definir qué es lo que importa de verdad, qué preguntas tenemos que contestar, ¿no? Y luego pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar y quizá retos, ¿no? Enfermedad mínima residual, ¿no? Todavía, cuando hacemos cirugía, después tratamos a todos los pacientes con quimioterapia posoperatoria o con tratamientos dirigidos para disminuir el riesgo. Si tenemos técnicas que realmente sean precisas, sensibles, específicas para determinar la enfermedad mínima residual, ¿no?, biopsia líquida después de la cirugía, esto puede ser un campo importante y estamos trabajando en ello, ¿no? Inteligencia artificial, pues también, los datos son muy importantes, pero tenemos muchos retos y en esto coincido, ¿no? Comentábamos, nosotros trabajamos en un proyecto europeo, un Horizon, conjuntamente con otros hospitales europeos, que simplemente
simplemente se trata de incluir retrospectivamente la información de 2.000 pacientes para luego realmente hacer algoritmos, ¿no? Pacientes con cáncer de pulmón tratados con inmunoterapia. Pues estamos teniendo muchos retos, ¿de acuerdo? Y no es la entrada de los datos en el CRF, no es la anonimización, es que realmente para poder transmitir la radiología centralmente, pues necesitamos unos acuerdos que son muy difíciles de firmar. Por lo tanto, importantísimo, pero todavía tenemos muchos retos en este sentido, ¿no? Y luego, pues bueno, los tumores también progresan, ¿no? Y cuando progresan, pues hay que volver a analizarlos, ¿no? No es solo una vez, tenemos que rebiopsiarlos, tenemos que volver a analizarlos y tenemos que volver a buscar tratamientos, ¿no? Para ellos. Y luego también necesitamos pues esta complicidad, ¿no? Porque no podemos hacer estudios randomizados para toda la situación. Con un paciente o una alteración molecular que la tenemos en el 0,2% de la población es imposible, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener estos datos en vida real, ¿no? Y bueno, esta ha sido un poquito la experiencia y en lo que estamos trabajando en estos momentos. Muchas gracias a Enriqueta. Desde la plataforma de biobancos y biomodelos y como investigadora, cuéntanos. Pues, bueno, primero buenos días a todos. La plataforma Biobancos y Biomodelos es una iniciativa, de hecho, del Carlos III y nace en el seno de la Agencia Estatal de Acción Estratégica en Salud, en el año 2017. Y la iniciativa que tiene el Instituto es crear una plataforma de servicios a la investigación para proveer modelos nuevos en investigación para justamente la medicina personalizada. Para ello, la convocatoria en su momento, en 2020, tenía un objetivo muy concreto que era justamente armonizar y crear un catálogo nacional que pusiese en valor el dato y la muestra, es decir, no únicamente la muestra del biobanco o el biomodelo en sí, sino ese dato asociado a la muestra. Y la composición final que se solucionó en 2020 pues estaba constituida por justamente 34 unidades. Lo que hicimos desde IBEC fue crear también una figura adherida a la plataforma para poder de esta manera también ganar más fuerza y más fortaleza de cara a dar respuesta a servicios en medicina personalizada. Y hoy en día la composición pues está dividida en 4 hubs de servicios científico-técnicos, incluyendo biobancos, 57 biobancos del registro del ISTI, justamente de biobancos, 19 unidades, de organoides, 19 unidades de modelo animal y 17 unidades de impresión 3D. Y en realidad lo que hemos podido ir viendo, ¿no?, durante estos 3 últimos años ha sido que ha sido una estrategia realmente que ha conseguido actuar como un elemento tractor, ¿no? Hemos ido incluyendo nuevos servicios, como decíamos, ¿no?, en organoides, no únicamente para desarrollos en medicina personalizada, pero también incluso para terapias avanzadas, para esta preclínica regulatoria tan importante, ¿no?, en nuevos modelos. Y os podría explicar muchísimas cosas, pero yo creo que también, como hemos abordado diferentes puntos en común, ¿no?, entre los tres, un reto que hemos encontrado ha sido el poder generar el catálogo nacional de la plataforma. Y para ello, pues bueno, empezamos a construir de manera muy consensuada, ¿no?, mirando justamente qué es lo que se estaba haciendo a nivel europeo, dado que la plataforma también actúa como nodo nacional de la infraestructura europea BBB-RI, que es la estructura internacional para biobancos y biorrecursos moleculares, y hemos podido trabajar en armonizar y consensuar entre los 57 biobancos cuál va a ser el catálogo mínimo, esos datos mínimos que vamos a poder recoger. Y hoy en día, pues dado que estás aquí también, Joan, únicamente en enfermedades raras el catálogo pues recoge más información de más de 300.000 donantes. Tenemos hoy en día una composición pequeña porque está todo muy atomizado. Son 5 biobancos los que han participado en la generación del catálogo, pero también podemos decir que estamos satisfechos porque ahora ya también podemos ponerlo en valor con la comunidad internacional, ¿no? Hicimos un ejercicio muy similar para COVID-19. España fue atacadísima, ¿no?, por la COVID, y durante la COVID sí que se hizo una labor ingente por parte de biobancos y en hospitales, y cuando justamente empezamos la coordinación desde IBEC ya empezábamos a trabajar de la mano de Carlos III en generar justamente el catálogo COVID, ¿no? Hemos encontrado muchísimos retos. Por supuesto, estabais hablando aquí de todos los modelos que tenemos que firmar, consensuar, cómo podemos trabajar.
pero la verdad es que ha sido muy satisfactorio, ¿eh? Hasta ahora únicamente hemos lanzado 2 catálogos, COVID y raras. Estamos empezando a trabajar en el catálogo de oncológicas y sobre todo en automatizar. De hecho, hasta ahora ha sido un trabajo muy rupestre, que decimos, muy manual. Y ahora ya estamos trabajando en automatización del volcado del catálogo. Cuando hablamos de interoperabilidad y de conectar y de esas búsquedas federadas, ¿no?, para poder encontrarnos y poder trabajar juntos, fijaos que muchas veces encontramos que incluso hablando de estructuras muy similares o estando en la misma comunidad autónoma, hablamos un lenguaje muy distinto, ¿no? Y esto yo creo que es otro gran reto, ¿no? El reto de la interoperabilidad y cómo hacer que estos sistemas estén bien comunicados. Enriqueta ha comentado el papel del paciente. Nosotros siempre hablamos del papel del donante. O sea, las donaciones son clave en la plataforma de biobancos y biomodelos y a día de hoy, desde su constitución, la plataforma ha dado respuesta a más de 600 solicitudes en proyectos de investigación, solicitudes para formar parte de consorcios nacionales o internacionales, y todo ello no hubiera sido posible, como siempre decimos, sin la generosidad del donante. Y por esto tenemos que cuidar al donante y tenemos que informarle y tenemos que reinformarle en el caso de que su muestra o el dato asociado a su muestra vaya a ser incorporado en un proyecto de investigación distinto al que en un principio dio consentimiento. Y esto os podéis imaginar que también requiere muchísimo trabajo rupestre, pero estamos también ahora empezando a ver maneras de acotar estos tiempos, ¿no? Y aquí la plataforma también es un trabajo muy importante con asociaciones de pacientes. A día de hoy colaboramos con aproximadamente 156 asociaciones de pacientes a nivel nacional, y la incorporación de la plataforma como nodo nacional representando a España en la infraestructura europea, la verdad que nos está dando también una buena conexión con infraestructuras europeas y ver cómo podemos incorporar la voz del donante y del paciente, que parece que es algo sencillo, pero bueno, sabemos que tampoco es algo que sea muy fácil de conseguir, ¿no? Y yo, si queréis, lo dejaría aquí para dar paso a Lidia. Antes de Lidia, es que no me puedo aguantar. Los que estamos más o menos implicados en institutos de investigación o en centros de investigación, nos encontramos muchas veces que hay mucha colección de muestra privada, ¿no? Esto que no debería ser así, pero luego te dicen es que en el biobanco me cobras y no sé qué. ¿Tenéis una idea de cuántas muestras o un número aproximado, un porcentaje de muestras que no están biobanquizadas y que por lo tanto es muy difícil de que se puedan compartir? Nosotros únicamente servimos y prestamos servicios en colecciones que están biobanquizadas. Entonces, este dato no lo puedo aportar. Se ha hecho un esfuerzo en el último año y medio en empezar a registrar colecciones en régimen de biobanco, porque también se ha visto que perdemos oportunidades. Es decir, la plataforma actúa como un elemento tractor a la hora de prestar servicios, recibe financiación del Instituto de Salud Carlos III, y fijaos que hoy en día, al estar incorporados como nodo nacional en la infraestructura europea, todas estas convocatorias tan interesantes como CanServ, como otras muchas, van a ser vertebradas a partir de la plataforma. Es decir, si no tenemos colecciones que desde el nodo vamos a poder ir subiendo, por eso hemos hecho el trabajo de hacer el catálogo, ¿no?, para compartir el recurso con toda Europa, ¿no? Y como decimos, y más allá. Entonces, si esa colección no está registrada y no está abierta en régimen de biobanco, no la podemos compartir. Nos ha ocurrido que hemos encontrado colecciones que están registradas en la infraestructura europea por parte de algún biobanco de aquí, incluso de Cataluña, que cuando después hemos hablado con el investigador nos ha dicho no, es que esto lo he registrado, pero no lo quiero compartir. Bueno. Entonces, esto ya nos ha ocurrido, pero hace falta... Bueno, yo soy positiva, quiero también explicar que han ocurrido casos a la inversa, es decir, que han visto el beneficio. Entonces, yo creo que también es una cuestión de pedagogía y de ir viendo que al final vamos perdiendo oportunidades muy interesantes, ¿no? El hecho de incorporarnos ahora como miembro asociado en esta infraestructura europea ya nos ha dado un buen empuje para que las infraestructuras a nivel de biobancos aquí pues vean que realmente ganan muchísimo cuando comparten el recurso. Esto ha ocurrido y yo coordino la plataforma desde el año 2020. Fijaos que yo soy investigadora. Había sido una usuaria intensa de biobancos, pero creo que también ha habido una buena apertura, ¿no? De hecho, la convocatoria yo creo que ya
de alguna manera lo que hacía era cambiar un poco este paradigma, ¿no? Incorporando a la estructura de biobancos, que nació como una red, una plataforma de biobancos exclusivamente, a incorporar modelos nuevos como organoides. El modelo animal no es algo nuevo, por supuesto, pero sí cómo explotar y cómo utilizar diferentes modelos en la cadena de valor, desde la investigación básica. Y fijaos que en la convocatoria, no únicamente, ahora no está Lluís aquí, pero sabéis que es el coordinador de ITEMAS, en esa misma convocatoria, en la cual IBEC, pues, ahora somos coordinadores de la plataforma, también se resolvió ITEMAS y SCREN. Y la idea del ISTI, fijaos que es tener una estructura en 3 bloques, en 3 fases, en la cual, a partir del descubrimiento en el laboratorio, en un biobanco, en un biomodelo, podemos pasar a la plataforma de ensayos clínicos, que puede utilizar el modelo o el biomodelo para avanzar un poco más en la fase 1 o en la preclínica, y posteriormente hay temas como elemento de valor, ¿no? Para poner en valor el recurso generado en la estructura. Y esta visión transversal, que de hecho es la que de alguna manera, ¿no?, ya dictaba la convocatoria, pues vemos que ha sido un modelo que ha empezado a rodar. Tenemos pocos casos de uso entre las 3 plataformas, pero ya empezamos a tener ejemplos. Hicimos hace poco la asamblea de las 3 plataformas en Cádiz, el mes pasado, hace ahora un mes y medio, perdonad, y ya tenemos ejemplos buenos de estas 3 estructuras funcionando juntas. Y este apunte que has hecho es una realidad, y lo que hace falta sobre todo es poner en valor. Y vamos viendo que muchos directores científicos de biobancos, que son patólogos, la mayoría de ellos, piensa que el 60% de directores científicos de biobancos son patólogos, y vienen, bueno, pues con una cierta inercia de hacer las cosas según de qué manera, porque hasta ahora les había funcionado muy bien también. Y es una cuestión de ir, bueno, cambiando un poco el ambiente, ¿no?, y el microambiente. Hay que cambiar la cultura. Exacto. Joan quería... Este es un tema que a mí me encanta. Apasionante. Sí. No, y simplemente quiero introducir un pequeño matiz que no deberíamos olvidar de quiénes son las muestras, que son de los pacientes. Y esto a veces lo olvidamos, las muestras son de los pacientes y las dan muy generosamente, como decía Enriqueta, para que se haga investigación. Si los pacientes supiesen que eso luego se retiene en colecciones privadas para... no sé si serían tan generosos, y por tanto yo creo que por lo menos desde algunas instituciones tenemos que hacer proselitismo de que eso no es razonable, que cuando se es generoso desde la base, eso se tiene que utilizar cuanto más mejor, porque es lo que quiere el donante. Y si no, no va a donar, ¿no? Y a veces nos olvidamos de ese paso tan inicial, que es el final para mí el que lo condiciona todo. Pasa exactamente lo mismo con los datos. Cuando alguien da acceso a los datos es porque quiere que esos datos sirvan para algo, y igual que en un ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico está mucho más claro porque es un paciente activo. Los datos, como los das y luego te olvidas, a veces nos olvidamos que esos datos y esas muestras son de los pacientes y que deberíamos tener mucho más en cuenta la opinión de los pacientes en esa generosidad, y que las estructuras intermedias fuesen mucho más generosas como lo son los pacientes. Sí, y perdonadme, que me tendré que ir, pero me sabe muy mal, me da mucha rabia. Gracias, Joan. Es lo que decía Arcadi Navarro, o sea, que hay que basarlo todo en generosidad, empezando por las propias instituciones. Gracias, Joan. Ahora sí, Lidia, como he dicho, es cirujana. Es un perfil que está muy bien, ¿no?, que no estamos tal vez tan acostumbrados a tener y a poder hablar de temas de medicina personalizada. Por lo tanto, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Es lo que comentábamos antes en Petit Comité, antes de empezar, que me siento un poco como fuera de lugar. Y después de las ponencias y las explicaciones que han hecho las compañeras, pues todavía más, ¿no? Yo soy cirujana, soy tutora de residentes, soy profesora en la universidad, llevo 4 tesis doctorales y la investigación es una de mis pasiones, con lo cual he intentado aportar lo máximo de investigación a mi día a día. Y lo que sí que me gustaría con mi intervención es explicaros es más o menos 3 conceptos claves. La primera cosa como concepto que me vino a la cabeza cuando me invitaron a esta mesa es realmente darme cuenta de que la cirugía del cáncer de mama es la
el paradigma de la cirugía personalizada, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, en 1800 todas las pacientes se operaban igual. Se hacía una mastectomía radical de Halsted y fue a partir de 1900 donde se empezó a personalizar la cirugía del cáncer de mama con la aparición de Fischer y Veronesi, que nos dijeron, oye, quizá no hace falta sacar toda la mama, el músculo y los ganglios linfáticos de una paciente y solo te puedes llevar un trozo, ¿no? Entonces, mi segundo concepto que me gustaría introducir en mi intervención es que toda personalización conlleva innovación, investigación, esfuerzo y nuevos retos. Y esto es lo que veo yo en la cirugía, ¿no? Que cada vez que intentamos personalizar más, pues tenemos nuevos retos para afrontar más, algunos más pequeños, algunos mucho más grandes, como decíais, a modo de compartir estos datos, ¿no? Y sí que me gustaría traer a esta ponencia algunos de los retos o algunos de los proyectos que tenemos nosotros en cuanto a cirugía personalizada del cáncer de mama. Yo puedo personalizar antes de operar, durante la intervención y también después. Antes de operar, ¿cómo puedo hacerlo? Pues intentando, por ejemplo, diagnosticar antes con los programas de cribado personalizado, cada vez está más en boga, intentar, pues según los factores de riesgo que tienen los pacientes, personalizar. Puedo utilizar también programas de inteligencia artificial en esas mamografías de cribado que hemos hecho un estudio piloto en mi centro introduciendo este tipo de software en las mamografías y están ayudando a los compañeros de radiología. También puedo utilizar la planificación con realidad aumentada, esto en casos difíciles de cáncer de mama, mediante realidad aumentada con las imágenes de la resonancia magnética puedo planificar mejor una cirugía. Utilizo también actualmente esta realidad aumentada para dar clases en la Universidad de Barcelona. Tanto cáncer de mama como los compañeros de cirugía hepatobilio utilizan las gafas HoloLens para transmitir en directo cirugías a los estudiantes, ir viendo la anatomía del paciente con un atlas al lado mientras estamos operando. Esto ya lo estamos haciendo. Y también durante la cirugía. El hacer resecciones segmentarias de un tumor nos conlleva que a veces, ostras, pues al cabo de 3 semanas que el anatomopatólogo ha examinado ese tumor, nos dicen, en el margen aún te quedaba tumor, que no lo veías, que no lo tocabas, aún hay tumor. Bueno, pues a los problemas soluciones. A partir de enero empezaremos con un nuevo proyecto de microscopía confocal que nos va a dar, mediante inteligencia artificial y la foto de un microscopio electrónico, márgenes definitivos en 2 minutos, en vez de en 3 semanas. Nos va a permitir personalizar al máximo esta cirugía en el momento quirúrgico. También al realizar cada vez cirugías de más precisión, no hacemos grandes mastectomías, sino que vamos a buscar tumores pequeños o incluso ya no hay tumores, la paciente ha hecho neoadyuvancia, hemos dejado ahí colocado un clip y vamos a resecar el clip para ver qué queda, ¿no? A veces hacer esta cirugía es complicada porque no ves y no tocas lo que tienes que sacar. Antes, ¿cómo lo hacían? Colocábamos un arpón. Un arpón, para los que no lo sabéis, es un alambre. Se coloca un alambre desde fuera de la mama, atravesando la mama, y con el alambre puesto se hace una mamografía a la paciente. Esto, bueno, nos puede ayudar a localizar, pero para las pacientes os digo que la calidad de vida no es muy buena. Gracias a los avances, colocamos actualmente de manera personalizada, porque algunas pacientes tenemos que colocar un tipo de semillas y otras, unas semillas, unos clips donde tenemos que sacar, que hacer esa resección y lo vamos a buscar con unas sondas especiales. Esto también es personalización. Por desgracia, no en todas las pacientes podemos hacer cirugía de precisión, aún tenemos casos que tenemos que hacer linfadenectomías o que tenemos que hacer mastectomías. Pero eran los tiempos de antes que decíamos que los cirujanos eran grandes cuando hacían grandes incisiones. Actualmente lo que intentamos hacer es cirugía mínimamente invasiva. ¿Y por qué la mama no? Pues en nuestro hospital somos pioneros en la cirugía endoscópica y en utilizar la plataforma robótica para hacer mastectomías y linfadenectomías a través de incisiones de menos de 3 centímetros. Y, como no, la reconstrucción. Se ha demostrado que no varía a nivel oncológico los resultados de hacer una resección oncológica pura con una reconstrucción inmediata. En cambio, a la paciente le podemos ofrecer muchísima mejor calidad de vida. Pero esa reconstrucción va a ser muy diferente porque cada paciente que me entra por la puerta es diferente, con una edad diferente, con un tumor diferente, con un tamaño diferente y con una mama diferente. Entonces, hay veces que puedo reconstruir con los compañeros de plástica con un colgajo o con una prótesis, o también tenemos proyectos de reconstrucción aplicando gel de plaquetas, aplicando colágenos para intentar recuperar ese volumen que yo me tengo que llevar para garantizar un buen resultado oncológico.
No solo durante la cirugía y antes de la cirugía estamos personalizando, también después. Cada vez hay más Big Data sobre las posibles complicaciones, sobre los factores de riesgo. Cada vez vamos a tener scores más apurados, más fáciles de aplicar, que es lo que yo pido, un poquito más de facilidad, para poder prever qué pacientes se me van a complicar y para poder actuar. Actualmente yo sé que las pacientes que les hago radioterapia intraoperatoria tienen un poquito más de riesgo de hacer infecciones, pues a esas les voy a poner un pico. Un pico es un sistema de vacío que pongo en la cicatriz de la propia paciente, ¿no? Y así cada vez más cosas para poder dar esta mejor calidad de vida real en nuestras pacientes. No solo el posoperatorio, también la rehabilitación. Empezamos ya rehabilitación desde el primer minuto después de una linfadenectomía para evitar el linfedema. Hacemos radioterapia en fast track desde el COVID, gracias a los ensayos que se pudieron iniciar. Al no poder ir al hospital las pacientes a hacer radioterapia, se empezaron a reducir las sesiones y nos hemos dado cuenta que tenemos los mismos resultados. La radioterapia intraoperatoria, como hemos mencionado, las plataformas genéticas para apurar el tratamiento oncológico. La verdad es que hay mucho terreno. Solo os he dado una pequeña pincelada de las cosas que podemos hacer. Hay muchos proyectos más. Y por último, quería acabar con el último concepto, y es que necesitamos facilidades. Desde la práctica clínica, para mí es como una carrera de obstáculos cada vez que tengo una idea y quiero aplicarla. Me resulta muy difícil poder saltar todos estos obstáculos de confidencialidad, utilizar datos, me resulta muy difícil encontrar financiación y en general, los cirujanos acostumbramos a tener muchas ideas muy aplicables a la clínica y creo que sesiones como la de hoy nos pueden facilitar precisamente esto, el trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, habéis visto 4 perspectivas absolutamente distintas. No sé quién configuró la mesa, pero lo hizo muy bien, porque creo que hemos tenido 4 visiones muy distintas. Yo ahora quería lanzar una pregunta a las 3 ponentes que nos quedan, ¿no? Pero me gustaría también que como público dierais vuestra opinión. Es decir, es indudable, y esto la estadística nos lo dice, cada vez vivimos más años. Ahora hay mucha gente que ya pasa de los 100 cuando hace 15 años era una excepcionalidad. Cada vez podemos hacer medicina más personalizada, tenemos herramientas de diagnóstico súper finas. Es verdad que cuanto más hacemos, más se abaratan los sistemas, ¿no? Hace 5 años hacer un GWAS pues, era muchísimo dinero y ahora pues casi que se hace como churros, ¿no? Pero toda esta medicina personalizada que nos va a dar una mejor asistencia, eso es indudable, mejor calidad de vida, porque es uno de los parámetros que estamos mirando. Yo lo que os quería preguntar es si pensáis que esto va a ser indudablemente más caro y si desde el punto de vista de la medicina pública esto es sostenible. ¿Quién se atreve? Enriqueta. A ver, esta pregunta, o sea, yo creo que es una gran pregunta. De todas maneras, yo pienso que hay mucho por hacer que no es caro, ¿eh? También hemos hablado de la prevención, ¿eh? Y perdonad porque bueno, me dedico al cáncer de pulmón y el tabaco es la razón del 20% de todas las muertes por cáncer, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar los resultados, porque si no va a ser una avalancha de pacientes, ¿no? Y que no tienen ningún coste, ¿no? Pero incluso cuando hablamos de estas técnicas, bueno, yo me acuerdo y que hace, no sé, 2 o 3 años técnicas de NGS eran muy caras y que esto ha ido disminuyendo de coste seguro. Pero también quiero reivindicar que este papel altruista de los pacientes, bueno, es muy bueno para la sostenibilidad del sistema. Cuando un paciente entra en un ensayo clínico, los fármacos lo aporta el promotor, o sea, realmente ayudan a que el sistema sea sostenible. O sea, que realmente la investigación muchísimas veces ayuda a que realmente podamos hacer todo esto. Cuando hace unos años no disponíamos de biopsia líquida, teníamos ensayos en los que la biopsia líquida la podíamos hacer y se miraba en vendors externos, ¿no? Los fármacos que hemos dicho, nosotros hacemos un cálculo cada año de del coste que representa los fármacos que ahorramos, ¿no? Por inclusión de pacientes en estudios clínicos, y es muy alta. Y después, bueno, es que la gente esté sana también
es muy relevante de cara al gasto, ¿eh? Quiero decir que, a ver, que puedan hacer su vida laboral. O sea, que yo pienso que, aunque no te podría dar datos claros, yo pienso que no, pienso que sí que lo podemos permitir, pienso que el sistema es fuerte para hacerlo y que creo que al revés, que es una oportunidad. Está claro que además dejaremos de tratar a gente que sabemos a priori que el fármaco no va a ser útil, ¿no? Y que absolutamente. Absolutamente. Toxicidades, ¿no? También, quiere decir que a veces estamos hablando de nuevos fármacos en poblaciones seleccionadas que las toxicidades son muy inferiores. Años de vida trabajado. Es que, de verdad que, bueno, yo pienso que y esto es una cosa que también es importante y es una de las líneas de investigación y de trabajo que tenemos, ¿no? Los largos supervivientes, ¿no?, que llamamos, y que probablemente también merecen, ¿no?, un enfoque global de todos, ¿no? Muy bien lo decía Lidia también, ¿no? Cómo podemos ir mejorando, ¿no?, la vida también de estas personas, pero también porque tienen que volver a su trabajo, porque tienen que reincorporarse a su vida laboral, familiar, social, ¿no? Yo pienso que sí, tengo una visión optimista, la verdad. Gracias. Yo creo dos cosas. Una es que algo que puede parecer caro de buenas a primeras, luego si haces un análisis global no es tan caro. Es decir, puede parecer más cara, pues lo que decíamos, una semilla, pero resulta que si pones una semilla te ahorras la noche de ingreso de antes para colocar el arpón. Entonces no es tan caro. Y segunda, que cada vez que se hace una innovación, al principio sí que hay como una patente alrededor, pero esa patente tiene un tiempo, van a salir competencia y va a abaratar los costes, ¿no? Entonces, antes solo teníamos una semilla, ahora actualmente tengo 4 para poder escoger, ¿no? Y eso ha abaratado muchísimo los costes, esto cogiendo solo un ejemplo. Yo creo que vamos ahí un poquito a tener que ver las cosas a largo plazo, ¿no? ¿Por qué utilizas la laparoscopia si abierto lo puedes hacer más rápido? No es verdad. A los 15 procedimientos lo hago igual de rápido y además resulta que tengo menos complicaciones, menos reintervenciones y al final acaba siendo más barato si lo miras a largo plazo, ¿no? Un poco, o sea, no quedarnos a corta mirada y luego con la mente abierta de que en el futuro se va a abaratar seguro. No sé, Nuria. Sí, por la parte, ¿no?, que hemos comentado sobre los servicios en investigación y la propia investigación, que muchas veces se reivindica que es tan cara justamente, ¿no?, la investigación en medicina personalizada. En el laboratorio hacemos organoides, tienen un coste asociado, el recurso no, o sea, son tecnologías caras, pero puedes personalizar los modelos de estudio. Además, han supuesto estos nuevos modelos, por ejemplo, in vitro, ¿no?, organoides, tumoroides, esferoides de pacientes, el poder incluso reducir el número de animales que vas a poder utilizar, no sustituir todavía al modelo animal por estos nuevos modelos, pero sí que además el dato asociado a ese modelo también nos está ayudando incluso a refinar la investigación que hacemos en el modelo, ¿no? Entonces, sí que ha habido ahora una gran inversión en poner a punto estos modelos, pero es lo que comentan las compañeras, ¿no? A medio corto plazo sí que estamos viendo el beneficio de hacer una investigación incluso más eficiente, más sostenible y que podemos reutilizar incluso, ¿no? El modelo lo podemos perpetuar, puedes hacer un modelo a partir de una muestra del donante, generas un organoide que podemos congelar, descongelar, exponer a diferentes fármacos, a diferentes condiciones y hacer formulaciones y preguntas, ¿no?, que de otra manera son complicadas incluso de hacer en un modelo animal. Entonces, el coste asociado a esa investigación, por supuesto que es cara, pero de la mano del clínico y tener una visión más transversal en esa investigación, sí que tenemos ya buenos ejemplos, no únicamente aquí en Barcelona y en España, sino a nivel internacional, de que estos nuevos modelos para realizar ese tipo de investigación, pese al coste inicial que tuvieron, ¿no?, porque el boom de los organoides o de los biomodelos no es tan reciente, ya van 10 años de estos modelos en medicina personalizada y los beneficios que se están observando son muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, yo comparto este positivismo, pero desde el punto de vista de lo que es la investigación en el bench, o sea, en el modelo in vitro. Al mismo tiempo, encontramos, por supuesto, muchos retos, ¿no? Se habla muchas veces de estos modelos, de los modelos digitales, ¿no?, cómo intentar realmente
aportar más valor y poder levantar de una información in silico, en crudo, a partir de un modelo computacional o de la información que nos dijese un clínico, hacer ese modelo personalizado en el laboratorio, incluso sin contar con la célula del donante, es decir, con una muestra sana, que aquí también podríamos hablar de lo que es sano o no, incorporar esas condiciones que nos van dictando, ¿no? Imaginaros pues desde el centro de supercomputación, ¿no? Para generar un modelo, un digital twin de diabetes. Estamos todavía lejos, pero ya cada vez también vamos encontrando más ejemplos de cómo personalizar y cómo realmente aplicar y hacer converger estas dos disciplinas. Entonces, yo soy muy positiva desde el punto de vista de la investigación en el laboratorio, porque estos modelos están empezando a aportar un valor añadido importante. Falta cerrar la cadena de valor y falta algo que ha comentado Joan, ¿no? Las colaboraciones con industria en el laboratorio. Es decir, cómo podemos generar realmente un retorno, no únicamente en conocimiento, sino en beneficio económico, porque la investigación es muy cara. Y los perfiles profesionales de los que habéis estado hablando a veces todavía no están aquí. Hablamos de cosas que están por llegar, hay cosas que por supuesto están y hace un tiempo que han llegado, pero es difícil perpetuar según qué tipo de investigación si no tenemos perfiles, si no tenemos un talento que podamos retener, ¿no? Entonces, yo creo que es la cuestión que a mí como investigadora más me preocupa, ¿no? Cómo realmente hacer una apuesta importante en talento y una posibilidad y una buena posibilidad que tenemos aquí en Cataluña, ¿no? Yo creo que tenemos un buen ecosistema para fortalecer, ¿no? Que esas colaboraciones lleguen a los laboratorios, pero de manera real y sostenible, porque si no, realmente la investigación pues vamos a ir viendo que va a ir sufriendo, ¿no? Y se va a ir desgastando, ¿no? Porque los perfiles no están y tenemos que ser capaces de motivar, de incentivar. Y el trabajo que nos queda, pues yo creo que es muy estimulante, pero requiere realmente inversión. Como habéis visto, la pregunta tenía muchas intenciones, ¿eh? Tenía la intención de sacar lo que habéis sacado, ¿no? La colaboración pública-privada en el tema de los ensayos, en el tema de la investigación, pero también tenía la intención de que no haya la percepción, ¿no? Sobre todo por los que tienen responsabilidades en el gobierno de Cataluña, de que puede parecer caro, pero no lo es. A lo mejor un poco es culpa nuestra por no hacer este balance, ¿no? del coste-beneficio, porque estamos acostumbrados a decir esto lo hacemos y tal, yo me ahorro, pero bueno, sí, claro, y solo convencemos a nuestro gerente, ¿no? Que es el que nos tiene que autorizar. Vale, abro un turno de preguntas. Has apretat tot el... Sí. No. ¿Així? Ara esto. Això hi ha que millorar-ho. Bien, yo quería hacer un comentario sobre lo que se dice si es tan caro, ¿no? Introducir innovaciones o si podremos dar respuesta a todas estas innovaciones que están viniendo. Yo pienso que sí, se puede. Y se han comentado varias cosas y ha faltado una. Para mí hay tres cosas súper importantes. Una que ya se ha dicho, que es acertar mucho en el target de pacientes, es decir, que la innovación, por más sofisticada que sea, se dé al que se beneficie más. ¿Y aquí quién entran? Pues entran las agencias de evaluación de tecnología, ¿no? Y en Cataluña esperemos que el Fast Track pueda ayudar a identificar precozmente, ayudar y seguir aquellas innovaciones que pueden responder muy bien a un determinado grupo de pacientes, porque sabemos que no toda la tecnología es para todo el mundo, es como ya habéis dicho. La primera está. La segunda, totalmente de acuerdo con la doctora Blay. O sea, no hemos de mirar el precio de la tecnología, cuánto me cuesta. ¿Cuánto me cuesta el proceso de atender a este paciente? Y si, como se ha dicho, con este medical device me ahorro fármacos, pues a la larga, o complicaciones, etcétera, a la larga, bueno, se ha de ver que estás ahorrando costes. Y el tercero es, que no se ha comentado, cambio en el sistema de pago de las innovaciones. Estamos pagando las innovaciones como en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, tenemos innovaciones muy diferentes a las que teníamos en el siglo XX. No puede ser hoy en día que, y vuelvo a decir medical devices porque está Fenin aquí, ¿no? Si un medical device me está ahorrando gasto en fármacos, un test in vitro me dice, no, a este no le des fármacos, bueno, me está ahorrando, que luego me digan, no, si tú te ahorras 200.000 del budget de fármacos, pero no lo puedes pasar a la compra de in vitro o de test porque no se comunican, no hay vasos comunicantes. Por esto es muy fácil, ¿eh? O sea,
Hay que cambiar el sistema de pago, buscar nuevas modalidades, ya se ha comentado aquí, colaboración pública-privada es una, pero hay muchísimas más modalidades y hemos de tener la mente un poco más abierta, ¿no? No es fácil, porque llevamos una inercia de un siglo, ¿no? De todo el siglo XX, ¿no? Pagando de una determinada manera, pero si queremos subirnos al carro de la innovación y mejorar la calidad de vida, esperanza de vida, tenemos que pensar también en cómo la pagamos para que sea sostenible y que sostenible el sistema, pero que podamos introducir innovación. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Sí, estoy ya. Bueno, muchas gracias a todas por vuestras exposiciones y por compartir vuestras iniciativas, muy interesantes todas. Yo soy Mónica Vallés y estoy en el Centro Nacional de Análisis Genómica y confirmar lo que muchos de vosotras habéis dicho, que el precio de la secuenciación masiva ahora no tendría que ser ningún inconveniente. Secuenciar un genoma cuesta 200 €, así de claro, que me imagino que comparado con muchos otros test que se hacen. Ahora bien, no cuesta un exoma, cuesta 200 €. Un exoma, para los que no están familiarizados, es el conjunto de todos los genes de un genoma. El que sí que cuesta es hacerlo si no tienes la infraestructura adecuada, ¿sabes? Si cada servicio o cada hospital se tiene que montar todo su centro de secuenciación y sobre todo sus bases, la infraestructura informática y los bioinformáticos para analizar y dar sentido y facilitar a los médicos la toma de decisiones, pues esto empieza a ser un poco más caro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues que lo que es el coste de la secuenciación, pues que no tendría que ser ningún impedimento para adoptar estas nuevas estrategias. Gracias. Está claro, ¿eh? ¿Algún comentario más? Si me permites, a lo mejor, ¿no? Con la intervención anterior, y esto sí que, bueno, pues en mis 2 años de presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica hemos trabajado un poco, ¿no? En el acceso a la innovación, ¿no? O hemos visto un poco cuáles son los retos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, pero es que el sistema es complejo, ¿eh? Y quiero decir, y voy a hablar de la oncología porque es lo que conozco. Para que un fármaco pueda llegar a un paciente, primero tiene que ser aprobado por la EMA, ¿vale? Esto es lo primero. Y después de esto, el Ministerio tiene que dar precio a reembolso. Y hasta este momento no podemos hacer nada, un poco, ¿eh? Y creo que esto es algo que voy a aprovechar también para decir que a lo mejor lo importante es también dar valor a cada una de las innovaciones que tenemos, de alguna manera, con las escalas que queramos, o sea, qué aporta realmente cada medicamento. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho de utilizar la escala de magnitud de beneficio de ESMO, que intenta con los fármacos oncológicos dar un valor a aquella innovación y a aquellos, digo medicamentos porque es lo que conozco, pero quiero decir, todas aquellas aportaciones que den un valor alto, pues tener los mecanismos para que puedan llegar pronto al paciente, ¿no? Porque después de esto se tiene que evaluar también en Cataluña, ¿no? Quiero decir que a veces todo este proceso es complejo, ¿no? Y seguro que hay algunos elementos que pueden mejorar, ¿no? Y una de las cosas, ¿no?, que siempre pedíamos, ¿no?, y que seguimos pidiendo es que la hay, pero transparencia. Necesitamos saber cada una de estas innovaciones en qué punto está, la respuesta, las alegaciones, las contestaciones y si hay alternativas terapéuticas, conocerlas. Y luego creo que también sería muy importante conocer de verdad lo que pagamos por cada una de las cosas, porque creo que no lo sabemos, porque luego en cada hospital es diferente, en cada farmacia es diferente, ¿no? O sea que creo que hay mucho camino por recorrer también nosotros, ¿no? Porque es muy importante lo que pagamos y hacer el sistema sostenible. Pero al final, cuando preguntas el fármaco de un medicamento, es el notificado, pero después hay negociaciones que tampoco conocemos, ¿no? Quiero decir que toda la situación es muy compleja, pero seguro que hay pues puntos, ¿no? Y luego hay otro punto que también creo que es muy importante, que es después analizar los datos, que nosotros, pues, y hablo otra vez de lo que conozco, incluimos toda la información de estos fármacos en un registro y hay que mirarlo, analizarlo, ver si se reproducen y si no, tomar decisiones. Bueno, está claro que da para mucho, hay muchos vectores, pero creo que puedo decir que somos básicamente optimistas, ¿no? Y pues nada más, pues muchas gracias. Nos ha quedado 1 minuto y 26 segundos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.